Son las 6:34 de la mañana, estamos en la línea con el procurador anticorrupción, el doctor Amado Enco. Muy buenos días, doctor Enco. Muy buenos días, Nicolás. Gracias por la llamada. La primera pregunta inevitable, se fugó César Inostroza. Usted que es procurador y que conoce procedimientos, ¿cómo pudo ocurrir una cosa así? Que es lo que todos nos preguntamos. ¿Cómo un hombre que durante meses estuvo sometido a vigilancia en el momento crítico no tenía ninguna y salió campante por la frontera de Ecuador? Mire, en primer lugar porque la medida limitativa de salir fuera del país es una medida sumamente frágil, como una medida cautelar, porque nuestras fronteras, digamos, tienen una serie de deficiencias en los sistemas de control, ¿no? Entonces entiendo que este señor ha salido por Tumbes, ¿no? Y que probablemente con el apoyo de alguien, ¿no? Entonces, yo creo que allí definitivamente habría que determinar las responsabilidades del caso para saber si acaso de repente el sistema de control no funcionó debidamente, ¿no? Y en segundo lugar, por la demora en exceso en el trámite de la acusación constitucional. Aquí, estimado Nicolás, es importante jurídicamente aclarar los siguientes puntos, ¿no? Se ha estado escuchando incluso que estaban cuestionando de por qué razón no se habría dictado una detención preliminar hasta que el Congreso cumpla con el trámite. No olvidemos que las detenciones preliminares, Nicolás, tienen un plazo demasiado corto. Una detención preliminar generalmente se dicta cuando el fiscal tiene ya el convencimiento de que inmediatamente después va a solicitar una prisión preventiva. En el caso del señor César Inostroza, era importante que el Congreso acelere el trámite de la remisión de la acusación constitucional. Sin acusación constitucional, el Ministerio Público no puede formalizar una investigación preparatoria, claro, y en consecuencia no puede pedir una prisión preventiva, ¿no? Allí creo que... Pero Amado, por eso yo creo que hay que ir, digamos, al caso en particular, pero también hay que abrir la perspectiva. O sea, ¿por qué tiene que operar este sistema de protección que han tenido, en este caso particular, ¿no es cierto?, César Inostroza y Edwin Donaire, que han sido los dos casos que se han visto en las últimas semanas de personas que tenían este nivel de protección, ¿no? Nicolás, ahí el caso de Benicio Ríos. Recordarás que este señor también tuvo tiempo más que suficiente como para que pueda desaparecer en este momento, ¿no? Que está con una orden de captura también, ¿no? Un congresista de la República, ¿no? Claro, pero por eso digo, ¿por qué no vamos al fondo del asunto y empezamos a discutir la necesidad de restringir el uso de ese privilegio? O sea, yo puedo entender... El fondo del asunto, Nicolás, como bien tú dices, es que lamentablemente en nuestro sistema la inmunidad parlamentaria se ha convertido en un espacio de impunidad. Lo único que garantiza es impunidad, ¿no? Y sustracción de la justicia, porque los altos funcionarios que están favorecidos con estos privilegios tienen el tiempo suficiente como para poder ordenar, ¿no? Y planificar la forma como rehuir a la justicia. En el caso del señor César Inostroza, desde que el Congreso tomó la decisión de acusarlo por el delito de organización criminal, era evidente que la medida de prisión preventiva podía venirse en ese caso, ¿no? Y por esa razón... Claro, que es el trato que han recibido, es decir, es increíble, porque, o sea, tienes a un montón de procesados que son todos iguales y que están todos presos, ¿no es cierto? Y tienes uno que tiene un privilegio, un señor que está por encima del ciudadano común y corriente. ¿Por qué? Porque es miembro de la Corte Suprema. No, pues, no. Y encima... El Congreso, por razones de índole político, ¿no es cierto?, puede tomar decisiones que terminen protegiendo, no solamente prorrogando el que esta persona, este ciudadano de otra categoría, ¿no es cierto?, sea puesto en manos de la justicia, sino incluso puede extraerlo de manos de la justicia. Completamente de acuerdo, ¿no? Completamente de acuerdo. Pero lo otro es la demora injustificada, estimado Nicolás, para proceder con la acusación constitucional. Y eso lo único que denota es que en el fondo real, o sea, no ha habido una voluntad política institucional del Congreso de la República, sobre todo de la fuerza mayoritaria, ¿no es cierto?, de Fuerza Popular, de tener procesado y tras las rejas a esta persona por estos delitos de corrupción de funcionarios. Primero vino la fase de no querer incorporar el delito más grave, que es organización criminal. Luego esta demora de más de 10 días, casi 12 días,
desde que aprobaron en el Pleno hasta que hasta que han hecho el requerimiento formal ante el Ministerio Público, ¿no? Porque si ese requerimiento, Nicolás, se hubiese tramitado con la rapidez del caso, el Ministerio Público hubiese hecho el requerimiento de prisión preventiva y se hubiera decretado una orden de detención internacional y el Interpol lo hubiese podido detener en Ámsterdam o en Madrid. Por supuesto, en el aeropuerto de Guayaquil, lo es cierto, tratando de subir un avión, porque hubiera tenido la alerta roja de Interpol. Ahora, el tema, a mí lo que me parece sinceramente injusto, yo conozco a César Delgado Guembes desde niño, es un funcionario de carrera del Congreso de la República, y pretender achacarle a él y a otras personas como él la responsabilidad, o sea, César Delgado es una persona impecable, es un profesional, ¿no? O sea, y no va a hacer nada incorrecto. ¿Qué cosa es lo que ocurre? Que resulta que en el Congreso en los últimos 12 días todo era urgente la ley Fujimori, que no quieren aceptar que es una ley que tiene nombre propio, pero tiene pues nombre propio, como yo decía ayer, o sea, agarra lo que decía la señora Bartra hace un año y la contrapones a la señora Bartra de hoy y ya no necesita que nadie más argumente, porque ella sola se destruye sus propios argumentos de hoy. Pero resulta que eso, o sea, han estado enloquecidos en el Congreso y había una sobrecarga de funciones. Entonces, ahí quien determina las prioridades no es el funcionario administrativo, es el jefe, ¿no es cierto? El responsable político. O sea, completamente de acuerdo. O sea, el presidente Salaverry tiene que decir, se aprobó en la noche, a las 2 de la mañana o a la hora que fuera, y a las 9 de la mañana ya está preguntando si está listo el documento para enviarlo a la Fiscalía, y no lo hicieron. De acuerdo. Fíjate la celeridad con la que actuaron en el caso de Kenji Fujimori, que muy bien está, obviamente lo que se hizo con el señor, tenía una denuncia interpuesta, inclusive la Procuraduría formuló una denuncia respecto al tema de los mamañaudios. Y tú tienes toda la razón al referir a que aquí tienen que haber responsables los titulares de las instituciones. El ministro del Interior, creo que con una cuota de responsabilidad menor, ha presentado su carta de renuncia. En este caso, el Congreso de la República creo que le asiste una responsabilidad mayor por la demora injustificada en la tramitación de este importante caso. No se trataba de cualquier caso, se trataba de el señor César Inostroza, presunto líder de una organización criminal que ha puesto en jaque al sistema de justicia, ¿no es cierto? Yo creo que acá, yo he planteado 4 conclusiones, si me permites, Amado, ¿no? Una, la responsabilidad de haberle quitado la vigilancia a un hombre que durante meses ha estado vigilado y en el momento que se escapa, qué casualidad, no tenía vigilancia. La responsabilidad del Congreso de no haber tramitado rápida e inmediatamente las decisiones que iban a permitir, entre otras cosas, la orden de captura contra César Inostroza. En tercer lugar, la discusión sobre el tema por qué diablos tanta gente, o sea, el caso del general Donaire, lo investiga Inspectoría del Ejército, lo investiga Contraloría, lo investiga el Ministerio Público, todo esto va al Poder Judicial, el Poder Judicial lo sentencia, pero el señor es congresista y el Congreso decide que el señor no va preso. O sea, todos los otros implicados son ciudadanos normales que pagan ante la justicia, menos él porque es congresista. No puede ser. Y por último, Amado, lo que yo creo que los peruanos tenemos que hacer, tenemos que dejar la pasividad. No puede ser que el señor Inostroza esté en este momento, ¿qué hora es? Son 7 horas de diferencia. La 1 de la tarde, está almorzando el señor en algún restaurante ahí en la... ¿No? Sí, hay montones de peruanos en Madrid, montones. O sea, que se le acerque y le diga, oiga, señores del restaurante, ese es un corrupto que se ha fugado a la justicia peruana. ¿Ah? Ese señor debería estar preso en el Perú, mira, a ver si les gusta. Pero bueno, pasemos al otro tema, que es el de Keiko Fujimori. ¿Cuál es el juicio que te merece, Amado? Estamos con Amado Enco, para los que recién se conectan, procurador anticorrupción. La decisión tomada el día de ayer con respecto a la situación, a la detención preventiva, ¿no es cierto? La expresión correcta de Keiko Fujimori y las personas de su entorno vinculadas al caso llamado Los Cócteles. Mira, si bien es cierto este caso de los cócteles, el caso que se sigue a Keiko Fujimori, no es un caso que es de competencia de la Procuraduría que está a mi cargo, de la Procuraduría Anticorrupción. Sin embargo, obviamente estamos al tanto del proceso, estamos al tanto de la información de este caso, y en primer lugar ahí me gustaría expresar públicamente mi respaldo al trabajo valiente que está realizando el doctor José Domingo Pérez y al coordinador de este equipo especial, al doctor Rafael Vela, por el trabajo que han hecho.
Es importante también manifestar, estimado Nicolás, que más allá del resultado en segunda instancia de anoche en el sistema de justicia, los fundamentos y los argumentos de la Fiscalía que sustentan la detención penal quedan intactos, o sea, no han sido cuestionados. Aquí se ha cuestionado, entiendo yo, un tema de falta de motivación suficiente en la resolución expedida por el doctor Concepción Carguancho, de tal manera que el Ministerio Público todavía cuenta con las herramientas procesales necesarias para que pueda proseguir con la investigación, ¿no? Yo espero que estén trabajando en el tema de la prisión preventiva, que es lo que corresponde, ¿no? Porque existen suficientes y graves elementos de convicción, se cumplen con los otros dos presupuestos procesales, la pena superior a los 4 años, y estamos obviamente en un caso en el que, como estamos viendo, ¿no? Los altos funcionarios, los líderes de organizaciones políticas tienen los recursos suficientes para poder eludir la acción de la justicia, de tal manera que yo espero que este caso pueda avanzar y el Ministerio Público pueda formular sus requerimientos en los próximos días, ¿no? Ahora, Amado, hay una sensación de sazón, o sea, cuando ocurrió lo de Ollantaytamala y Nadine Heredia, ¿no es cierto?, que fueron detenidos, ellos se quejaban de que porque ellos tenían un trato diferenciado y no pasaba lo mismo con nosotros, ¿no es cierto? Ahora Keiko y los fujimoristas dicen exactamente lo mismo. ¿Por qué solo nosotros y no los demás? Y la pregunta, hasta cierto punto, resulta digamos, legítima, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué se ha demorado tanto esto? ¿Por qué se demora tanto en que ocurran? Porque, por ejemplo, la información que supuestamente viene de Brasil señala que Susana Villarán, que Alan García, que Pedro Pablo Kuczynski, aparte de Keiko Fujimori, Ollantaytamala, Alejandro Toledo, recibieron dinero para sus campañas electorales. Entonces, ¿por qué esto no se convierte ya en un paso más adelante desde el punto de vista de los reclamos del Ministerio Público? Porque esto, ¿cómo es que le llaman ahora la denuncia penal, la apertura de investigación, ¿no es cierto? Así es. La apertura de investigaciones, la apertura de una investigación y luego viene en distintas etapas procesales, ¿no? Y dependiendo de en qué etapa se encuentra cada caso, se toman las medidas correspondientes a cargo del Ministerio Público. Los fiscales que tienen las carpetas son, por mandato constitucional legal, los que dirigen las investigaciones y son los autorizados para tomar las medidas correspondientes. Yo sí entiendo perfectamente esta percepción que tiene la ciudadanía, ¿no?, de exigir igual trato procesal a todas las personas que se encuentran en igual condición respecto a la información que se tiene, ¿no? Allí cada fiscal a cargo de la investigación es autónomo, independiente en manejar la investigación y en tomar las decisiones que correspondan. Pero en los casos que tú refieres, todos tienen, por ejemplo, allí información relevante, suficiente, que viene confirmando las tesis de imputación, ¿no? En consecuencia, yo creo que los fiscales tienen que evaluar allí las decisiones más apropiadas para poder asegurar el proceso. Eso es lo que te puedo manifestar, pero sí es importante, estimado Nicolás, manifestar lo siguiente. Más allá de las situaciones que en este momento estamos siendo testigos, hay que decir que nuestro sistema de justicia está funcionando dentro de un contexto de Estado de Derecho, porque solo en un Estado de Derecho democrático pueden ocurrir estas cosas. Es decir, por ejemplo, se dicta una detención preliminar y en segunda instancia una sala con absoluta autonomía e independencia evalúa y toma, digamos, las decisiones que correspondan de acuerdo a su fuero. O sea, en nuestro país el sistema de justicia dentro de un Estado democrático de derecho está funcionando correctamente. No podemos en ese sentido Claro. pensar que las gestiones no funcionan, ¿no? ¿Qué es lo que pretende todos los implicados, lo que pretenden ahora es decir que no hay debido proceso y con eso están como echándole leña a lo que va a ser el fogón después para huir del país y decir que en el Perú no hay garantía? Y en eso se unen todos, ahí sí son hermanitos, como se diría, ¿no es cierto? En ese punto todos se encuentran. No puedes escuchar el mismo argumento en boca de prácticamente todos, ¿no es cierto? Así es, tienes toda la razón. Yo creo que es importante dejar claro de que por lo menos aquí no existe de parte del sistema de justicia un ánimo de persecución política contra nadie, ¿no? Lo que están haciendo es cumpliendo con su trabajo, los fiscales y los jueces y los procuradores defendiendo al Estado, ¿no?
Muchas gracias, Amado Enco, procurador anticorrupción, por atender nuestro llamado. Muy gentil, Amado, como siempre. No, Nicolás, a ustedes un gran abrazo y un saludo a toda tu audiencia.